estamos. Buenas Ahí noches, Juan estamos. Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Súper, súper bien. ¿Cómo están llevando la Acá, cuarentena? y la verdad que con mucha cautela, pero bien, acá en Paraguay por lo menos se están abriendo los negocios, ya estamos pasando las fases. Y bueno, o sea, un largo trecho nos queda aún, ¿verdad? Eh, pero bien, dentro de todo. Fueron 2 meses duros, pero a partir de ahora se siente un poco más la distensión y eso es bueno para mí por lo menos, ¿verdad? Bueno, para los que se sumaron recién, les comento, Juan Carlos Rojas es abogado y es director en planificación y proyectos en la Fundación Gustavo González. Así que me gustaría empezar haciendo esta comparativa en cómo ustedes están saliendo de la cuarentena, están empezando a reactivar negocios y nosotros estamos prácticamente retrocediendo y estamos en un punto de la curva en pleno aumento. Me gustaría saber cómo fue la cuarentena, ya que qué puntos vos creés que fueron claves para poder llevarlo mucho mejor. Y particularmente dentro de lo que se hizo es reaccionar de manera temprana. O sea, nosotros el 10 de marzo ya habíamos cerrado las fronteras con los demás países del extranjero. También yo creo que sirvió de alguna manera no ser un país turístico. O sea, nosotros no tenemos una gran capital turística, o sea, un gran capital que sea un destino turístico, ¿verdad? Y nuestra población es relativamente poca y, o sea, la densidad poblacional no es tan numerosa en cuanto a otros países, ¿verdad? Entonces, esas cosas que yo creo que jugaron a favor de una mitigación efectiva de la propagación del virus, ¿verdad? Perfecto. Y, Ahora, y obviamente porque la ciudadanía también, o sea, nosotros todos acá de alguna forma nos cuidamos y empezamos a tomar conciencia del peligro que significaba para nosotros mismos al tener un sistema de salud que no existe realmente. O sea, tenemos, para 7 millones de habitantes tenemos hoy día menos de 200 camas de terapia intensiva y 150 terapistas, respiradores tenemos 280 por ahí, con los que vinieron ahora de donación, ¿verdad? Entonces tenemos una precariedad en los sistemas de salud que hacen que obviamente nosotros tengamos que cuidarnos porque no hay otra alternativa, ¿verdad? perfecto. Sí, totalmente. Me gustaría ahora, llevando un poco más a lo que iba esta charla, preguntarte cómo fue tu proceso de aproximación al liberalismo, cómo descubriste estas ideas, qué fue lo que te llamó para empezar. Ah, bueno, principalmente yo creo que es una cuestión familiar. Yo creo que es más bien porque mi familia siempre estuvo activando en las filas liberales. Acá el Partido Liberal existe. O sea, acá decimos somos liberales y somos 1 millón de personas. Entonces, eso fue un factor, pero posteriormente mi papá también activó políticamente, fue diputado nacional del 1993 a 1998 y en una de esas cuestiones de la vida él participó en algún que otro foro de la Friedrich Naumann, le regalaron un librito eh, de lecciones de liberalismo, ¿verdad? Una colección que creo que hasta ahora están publicando siempre. Y yo tenía creo 15 años cuando agarré el libro y empecé a leer y dije, no, esto es oro, ¿verdad? Decís, pucha, esto es lo más humanista que puedes leer. Y era un libro del futuro de la libertad de Karl Hermann Flach, que se editó en 1984 y que ya hablaba en ese entonces con el lenguaje que hablamos hoy, o tratamos de hablar hoy en el 2020, ¿verdad? Hablaba de las libertades sexuales, las libertades civiles, o sea, tocaba todo, ¿verdad? Tocaba la adopción, la libertad económica, o sea, hacía tan brevemente pero tan concisamente una reseña de cómo eran los países, ¿verdad? Hablaba del feudalismo político que existe en Latinoamérica y que es uno de los factores por los cuales nosotros estamos hoy todavía retrasados a nivel humano, ¿verdad? Los índices de desarrollo humano y económico, ¿verdad? Yo creo que uno de los factores es el feudalismo, los caciques políticos que gobiernan distintos cupos de geográficamente, institucionalmente, los cupos de poder.
y no dejan que la sociedad genere, genere su propio destino, ¿verdad? Acá me pregunta Pablo San 07, ¿cuántos respiradores tienen? Que justo se le cortó el internet y no escuchó. Sí, y estamos por los 280 máximo, ahora con las donaciones que vinieron, antes teníamos menos de 100, ¿verdad? Empezamos con 70 respiradores, ¿verdad? Para una población de 7 millones de habitantes. Me interesa mucho esto lo que comentás, como un chico de 15 años agarra un libro y solo se interioriza en lo que son todas estas ideas y después posteriormente eso desencadena en que vos te sumes en la fundación. ¿Cómo fue el proceso sos miembro fundador de la fundación, te sumaste? ¿Cómo es el proceso Sí, de Gustavo el- González? y la, la verdad que eh, yendo un poco hacia atrás, mi papá hizo política partidaria, pero mi papá no fue vamos a decir, un político teórico, siempre fue más bien algo carismático, popular. Ese fue su camino político, ¿verdad? Porque la dictadura no le dejaban leer, ¿verdad? En mi caso yo empecé a leer y me empecé a meter en organizaciones civiles que eran muy pocas y liberales era una, ¿verdad? Menos, sí. En el 2008 recién nosotros empezamos con el boom de las ideologías acá en Paraguay, porque ganó cuando eso Fernando Lugo y yo me acuerdo que era el debate, era izquierda, que era liberalismo, empezó un boom con eso, ¿verdad? En el 2008 recién nosotros empezamos a hablar de esas cosas, ¿verdad? Y estuve en la Fundación Libertad, después salimos de ahí y empezamos a armar un club que se llama el Club Liberal Alom, que sería lo que hoy es la Juventud Liberal del Partido Liberal Paraguayo, que formaron los viejos militantes contra la dictadura de Stroessner y nos integramos a un grupo de jóvenes. Y ahí empezamos a activar, a hacer charlas, trabajar políticamente, más agresivamente en la política, y hicimos manifestaciones contra las políticas del entonces presidente Lugo, que iban tendiente hacia el socialismo del siglo XXI en ese entonces, ¿verdad? Y el Partido Liberal cuando eso era aliado del gobierno y había un sector que era el nuestro, que éramos 14 pendejos que salíamos ahí siempre a la casa del presidente, fuera, no hagan esto, ¿verdad? Y ya empezaron a sacar los militares y bueno, vino el juicio político y le echaron a Lugo, ¿verdad? Y quedamos nosotros 14 así, pendejitos, y todo el mundo, tuvieron razón más o menos. Primero éramos parias, ¿verdad? Y al final, qué sé yo, la gente dijo que teníamos razón, todo se iba al muere, ¿verdad? Pero aún así, eh, estuvimos un tiempo trabajando con las organizaciones juveniles. Después nos tomamos un descanso sabático, ¿verdad? Y bueno, hace 2 años empezamos con un proyecto que era la Fundación Gustavo González. La presidenta de la fundación se llama Alita González, que es la hija justamente del doctor Gustavo González, que es un médico, fue presidente del directorio del Partido Liberal en la época de la dictadura, entre los años 60 y 70. Y el doctor Darío Castanino, que es un señor que fue, vamos a decir, alumno del doctor Gustavo González, que fue el que nos dio la idea para hacer la fundación, ¿verdad? Y estuvimos un grupo de 5 jóvenes, ya no tanto, ¿verdad? Ahora ya tenemos más de 30, pero con la idea de volver otra vez al inicio, porque todo lo que se hizo hasta hoy es como que volvió a retroceder. Y te lo digo políticamente, ¿verdad? O sea, cuando empezamos a posicionar nuevamente los valores liberales, parece que vino así, no sé de dónde sale, en el Partido Liberal solamente izquierda y derecha. No se debaten las libertades en sí, sino los prejuicios y los dogmas nuevamente. Es como que cuando nos tomamos ese año sabático empezó todo otra vez a retroceder. Y eso también influyó en nosotros a volver a activar y a volver a armar una nueva estructura de pensamiento liberal en los jóvenes, ¿verdad? Ya con más madurez y ya con más experiencia, ¿verdad? Qué importante construir centros de difusión de ideas que se van dando en las diversas ciudades. Ahora me gustaría preguntarte con respecto a la cuarentena y haciendo un poco de paralelismo con la época de la dictadura, ¿creen que estamos de nuevo en un proceso de lucha por nuestras libertades, de vulneración sobre nuestras libertades? Sí, yo creo que sí.
pero depende de qué país también, y depende del proceso político de cada país. Si O yo, por sea, ejemplo, hoy te preguntase Paraguay y Argentina, o más que nada Paraguay, que debe ser de donde tienes más conocimientos. y yo creo que en Paraguay, al menos del gobierno, yo veo que hay arbitrariedades, obviamente, de algunos agentes institucionales, qué sé yo, desborde de la policía contra los ciudadanos, eh, qué sé yo, la fiscalía se imputa mal, pero el gobierno empieza a abrir. O sea, el gobierno sabe, el presidente sabe que si se cierra todo, si quieren volver a los pasos de la tiranía o la dictadura, esto se le va a desbordar, ¿verdad? Especialmente en la cuestión económica. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de cortar libertades porque eso significa que nuestra economía, que ya es endeble, que estaba saliendo de la recesión, se caiga y tenga todo, las calles quemándose, ¿verdad? O sea, ese es el peligro que corre este gobierno y que también tiene enemigos internos dentro de su propio partido que se están acomodando como para, si fracasa el gobierno, lo echan. O sea, nos tienen una base sólida, como sería en Argentina el kirchnerismo, ¿verdad? Que si se abroquelan todos ellos. Acá el propio Partido Colorado está dividido y tienen que hacer todo el tiempo pactos de impunidad de repente para poder sortear la crisis, ¿verdad? O sea, hoy por parte del gobierno actualmente no lo creo, pero sí del sector cartista, en el sentido de que ellos, por ejemplo, tienen el control de la fiscalía, tienen varios ministros de corte, tienen mayorías en la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores no, pero acuerdan un poquito más y ya tienen mayoría, ¿verdad? Y también tienen en la Contraloría, o sea, todos los elementos de control institucional están en manos de la oposición al gobierno dentro del Partido Colorado. O sea, está el Cartista presidente, sería Mario ese Abdo, grupo. Horacio Cartes, sí. Horacio Mm. Cartes es la oposición interna del Partido Colorado a Mario Abdo Benítez. Entonces, ahí se está jugando el partido. O sea, si es que Marito cae, yo creo que un retroceso institucional vendría si es que un cartista sube al poder, ¿verdad? Ahora Así que ahí es sí muy... ese sería mi miedo, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y haciendo la comparación con Argentina, nosotros estamos hace 80 días en cuarentena y la verdad ni siquiera hay una declaración de emergencia, ni estado de sitio, como para que esto realmente tenga cierto sustento. Vos que sos abogado, creo que vas a poder explayarte un poco mejor en estos términos. Eh, Sí, no vimos un avance sobre las constituciones liberales que construyeron a nuestros países, a nuestras instituciones más básicas. claro, totalmente. Mira, yo te digo algo, mi preocupación también va por ese lado, ¿verdad? Acá se hizo un decreto sin respaldo de ley, no se tocó nada en el Congreso, el presidente hace y deshace, ¿verdad? Pero como te digo, lo hace con miedo, porque hay un sector político que le está mirando atrás y dice, fallás y te fajamos, ¿verdad? En términos más coloquiales, ¿verdad? Entonces, caminan sobre hielo fino, ¿verdad? Pero eso sí, por ejemplo, hace una semana atrás hubo una discusión entre los abogados penalistas y constitucionalistas por el hecho de que las barreras son consideradas ilegales y en una de esas barreras le dispararon a un niño de 6 años y le dieron 3 disparos, ¿verdad? Pues, por suerte no murió, pero una gran discusión sobre el tema de las garantías constitucionales, como por ejemplo el libre tránsito, la desproporcionalidad del uso de la fuerza pública. Y, y bueno, eso es lo que a nosotros nos preocupa, que posteriormente a eso sale el ministro del Interior y le respalda a la policía, dice que fue un error. En realidad el policía disparó a matar, siendo que tiene absolutamente prohibido usar el arma si es que no tiene vamos a decir, un ataque, ¿verdad? Sí, muy, O sea, no, totalmente. Es más, a mí me llama la atención el hecho de que aunque sea ustedes tienen un cierto tipo de resistencia política, aunque sea en el mismo partido, nosotros desde que las últimas elecciones se disolvió prácticamente Cambiemos, está muy débil, no hay un actor político presente que haga oposición y termina siendo el pueblo por reacción. Hubo un intento de expropiación estos días y fue la propia gente la que salió a correr a los interventores, una cosa bastante extraña. Pero me gustaría que me comentes más, ahora que tenemos la oportunidad de tenerte, a vos que sos de Paraguay,
que me comentes sobre cómo es cómo se está dando la lucha por las ideas. ¿Cómo crees que va a ser posterior a la cuarentena, a la pandemia, o cómo se está dando ahora mismo? Bueno, en realidad la oposición también, o sea, la oposición que no es del Partido Colorado, tiene un peso específico, pero no es suficiente hoy para inclinar la balanza porque están todos divididos, ¿verdad? Está el grupo de izquierda, que es del expresidente Lugo, que son 5 senadores prácticamente, y que juegan, vamos a decir, hacia la izquierda siempre, ¿verdad? Buscando meter el programa socialista, pero no tienen hoy mucho apoyo popular. Después está, qué sé yo, el sector del Partido Liberal dividido en dos. Está el presidente del directorio, que es Efraín Alegre, y su oposición, que sería el senador Blas Llano, que juega a veces a favor del cartismo, a veces a favor del marismo. O sea, no hay una unión de bloques para controlar la situación, ¿verdad? Entonces, prácticamente parece una interna colorada, del Partido Colorado, extendida, ¿verdad? Y luego están los partidos políticos más pequeños que también a veces están a favor, a veces en contra. Nunca sabes cuál es la línea de los partidos de oposición y juegan a reacción. O sea, hace algo el Partido Colorado, el partido de gobierno, y se reacciona. No hay una propuesta, no hay, esto hay que hacer, este es el camino que hay que seguir. Y en eso estamos todos, ¿verdad? Incluso, vamos a decir, el sector liberal dentro del Partido Liberal, porque hoy hay una línea socialista mucho más fuerte dentro del partido, ¿verdad? Entonces, es la que está, vamos a decir, gobernando hoy, ¿verdad? El Partido Liberal, una línea más de izquierda, y los que son liberales están un poco más divididos también, estamos todos atomizados, y por eso nos encontramos la obligación de trabajar desde la fundación otra vez, a reforzar esos conceptos, esos principios, esas ideas, agarrar la Constitución, interpretarla siempre a favor del ciudadano. Incluso los abogados que no son liberales, pero que obviamente estudian derecho constitucional, derecho penal, te salen mucho más sólidamente a sostener principios liberales que los propios dirigentes políticos, ¿verdad? Entonces hay un factor ciudadano que no está articulado en forma de construcción del poder de la administración estatal, sino más bien es una reacción al embate del Estado contra el ciudadano, ¿verdad? Pero esa es más o menos mi lectura de la situación acá, ¿verdad? Ahora mencionás un actor muy importante que son las fundaciones, como un actor político de gran peso. Sí, así es. Y me gustaría que me comentes si pudieses hacer una visión rápida sobre la población en Paraguay, el ciudadano medio, ¿tiene alguna tendencia? ¿Se encuentra un poco perdido? ¿Hay más fundaciones que busquen promover estas ideas? ¿O son ustedes solo luchando? Que me comentes un poco la situación. No, en realidad no somos solo nosotros, hay varias fundaciones, está la Fundación Fernando de la Mora, está el Movimiento por la Libertad y la República, que trabajamos justamente en conjunto para hacer eventos, foros y demás, que terminó todo ese trabajo con el tema de la pandemia. Nosotros empezamos, o sea, empezamos nuestras actividades oficiales en octubre del 2019, ¿verdad? Posteriormente a eso fue toda la organización de cómo íbamos a empezar. Y realmente tuvimos buena recepción de la gente. O sea, a mí me pareció bastante positiva la reacción de la gente ante nuestra propuesta. Y yo esperaba otra cosa, yo esperaba que no hubiese tanta gente interesada en participar, que hubiese gente que nos contradiga, que no nos dé la razón, en el sentido de que lo que ustedes dicen es hablar en el desierto, ¿verdad? Y eso, pero vamos bien. Ahora justamente con nuestro director ejecutivo, Diego Rojas, estamos armando un curso virtual con la Fried Naumann y la Fundación Fernando de la Mora, que es de Paraguay, un curso virtual sobre liberalismo, y vamos a tener expositores como López Murphy, Eduardo Martí, que son de Argentina, Víctor Pavón, que es del Movimiento por la Libertad y la República, que es de Paraguay, nuestro director ejecutivo Diego Rojas, que va a estar también en la charla, y un referente del Partido Liberal, que es Eduardo Nakayama,
que está dentro de una fuerza política pequeña, pero él es historiador en realidad y abogado, y va a hacer la charla sobre historia del liberalismo ahora. Entonces, estamos aprovechando la tecnología y nuestra idea es expandirnos no solo en el Paraguay, sino también conectarnos con el mundo, ¿verdad? O sea, yo creo que nosotros como internacionalistas que somos y estamos a favor de la globalización, necesitamos la experiencia de los demás para nutrirnos de eso y buscar soluciones comunes a todos los problemas que hoy tenemos, ¿verdad? Bueno, El mundo está polarizándose, ¿verdad? Mucho más que hace 10 años atrás, ¿verdad? ahora que mencionás los eventos y las organizaciones, tuve la suerte de participar de un seminario que organizaron ustedes, el Seminario Ambientalismo, Ciencia y Mercado, que Sí, sí, sí. realmente fue muy bueno, muy recomendable ahora a todos los que se puedan inscribir. Creo que se va a volver a realizar otros ciclos del mismo en diversos puntos de Latinoamérica, así que si lo ven, les recomendaría. Y justo con lo que decís de la globalización, de cómo somos los liberales internacionalistas, Ana Paola Sosa comenta, la sociedad paraguaya es muy conservadora y nacionalista. ¿Esto se suele escuchar? Es un mito? ¿Es verdad? O vos tenés algo más para decir? Sí, yo creo que es muy conservadora, eh, y justamente es porque vivimos muy dentro de nuestra comunidad, ¿verdad? En el Paraguay hay poca apertura a las experiencias del exterior, vamos a decir, amplias. Yo creo que ahora, por ejemplo, teníamos un programa de becas y te juro, pero yo conocí jóvenes del Partido Liberal que fueron a estudiar a España, a estudiar a Inglaterra y te volvían con otra idea. Ellos decían, no, o sea, la gente tiene derechos, te decía, o sea, hay otro mundo. Y se iban y se peleaban ya en la mesa familiar porque ellos ya tenían una idea de cómo era el mundo civilizado. Y en Paraguay, sin embargo, seguimos con muchos conceptos ya que tienen 70 años de antigüedad que nos siguen retrasando de alguna forma, ¿verdad? Ahora un poco curioso, ustedes desde el lado más del conservadurismo, el nacionalismo, y nosotros por ahí más del progresismo, de la izquierda, y somos países hermanos, estamos uno al lado del otro, Claro. es muy interesante. Ahora me gustaría preguntarte cuál es el futuro del liberalismo para vos en la región y más específicamente en Paraguay, dada la pandemia y esta nueva situación de actores políticos. Yo particularmente veo que el futuro nuestro como liberales que defendemos los ideales de la libertad, de las garantías constitucionales, todo lo que hoy es la legislación moderna, vamos a decir, que vino de Inglaterra y estamos mal en el sentido de que nosotros aún no, creo que el liberalismo está confundido hoy, o sea, los referentes liberales están confundidos ante el griterío de la derecha y la izquierda, ¿verdad? A veces estamos a favor de las políticas, de las posturas de la gente de la derecha y a veces de la gente de la izquierda, ¿verdad? Porque vamos a ser sinceros, acá en Paraguay, por ejemplo, la izquierda reivindica mucho lo que es la libertad de cada uno de elegir su destino, en el sentido de que si vos querés ser, qué sé yo, tener pareja del mismo sexo, nosotros apoyamos eso, ¿verdad? Y sin embargo, un conservador de derecha, no, acá no, esto está una blasfemia, una abominación, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen. Entonces, pero después viene la izquierda y dice, vamos a darle 30% de impuestos a los granos, a la exportación de granos, y viene la gente de la derecha y te dice, no hay que cobrar, no hay que hacer impuestos, eso nos va. Entonces los liberales encontramos que vos tenés razón en esto, vos tenés razón en aquello, pero nos dejan en el medio así y cuesta captar esos electorados que están muy duros ahí, ¿verdad? O sea, porque si vos te vas como liberal, sí, estamos a favor de que los impuestos no se paguen, que sean bajos, y después decís, pero la gente del mismo sexo tiene derecho a casarse, ese electorado que te iba a votar porque vos ibas a estar a favor de bajar los impuestos, no te va a votar porque vas a estar a favor del casamiento igualitario, ¿verdad? Y sin embargo te vas a decir, sí, te va a favor del casamiento igualitario, pero los ojeros no tienen por qué pagar tanto impuestos y ellos no te van a votar tampoco. Entonces nos quedamos nosotros ahí en la nebulosa y es una gran
tenemos que redefinir, volver a lo básico, pero siempre defendiendo nuestras convicciones y tratar de que más gente se sume a nuestra propuesta, ¿verdad? Yo creo que el ruido de los medios de prensa, de la estructura educativa, nos juega muy en contra y los prejuicios que están instalados ancestralmente en nuestras sociedades, ¿verdad? Estamos con gente que se le carga así como si fuese una urna, una idea, un preconcepto y vive toda su vida con eso, ¿no? No es capaz de abrir los ojos. Por eso cuando yo veo la experiencia de los becarios que van al extranjero y cambian su mentalidad del mundo, para mí es auspicioso. O sea, sería bueno que todos los paraguayos viajemos, ¿verdad? Pero hoy con la pandemia nos vemos también en la obligación de quedarnos en casa a volver a hablar con nuestros propios fantasmas, ¿verdad? Bueno, le recuerdo a la gente que puede ir dejando preguntas para realizar en el chat. Eh, y acá Pablo Sam 7 pregunta, si bien en lo turístico no afectó el cierre de las fronteras, pero en lo comercial, tanto local como de afuera, ¿qué tanto afectó? ¿Y cuánto crees que Muchísimo. vuelvan a abrir las fronteras? Gracias. Mira, el comercio fue muy golpeado, o sea, las empresas, las pequeñas empresas, los trabajadores independientes como yo, por ejemplo, y muchos más, los que tienen, qué sé yo, incluso empresas grandes, el sostenimiento financiero se le hizo imposible. Eh, tenemos casi 300.000 cesados de la parte productiva formal, o sea, los que están registrados en IPS, o sea, que sería nuestro seguro social. Eh, tenemos 300.000 personas, que es prácticamente un, casi un 50%, serían 35% de todos los trabajadores formales del Paraguay, que están cesados hoy, que no están trabajando porque les suspendieron, ¿verdad?, los contratos. Entonces no están cobrando dinero y están en el limbo, ¿verdad? Haciendo actividades, ollas populares, vendiendo empanadas en las veredas de sus casas, haciendo algo, ¿verdad? Utilizando sus exiguos ahorros o algún que otro subsidio que está enviando el gobierno para poder comer, ¿verdad? Y esa es una gran, es un gran peligro para nuestra libertad, ¿verdad? Porque todos estos extremistas, todos estos discursos violentos, tienen asidero cuando hay crisis económica. O sea, la historia nos enseñó siempre que si es que hay bonanza económica, todo el mundo es liberal. O sea, todo el mundo no le fastidia a nadie, todo el mundo está trabajando, está comprándose cosas, está viendo el cine, nadie le fastidia a nadie, en realidad. Pero sin embargo, si hay crisis, si vos ves que tu vecino tiene todavía para comer y vos no tenés para comer, amigo, que te genera, ¿entendés? Te genera un resentimiento. Y eso se ve porque, por ejemplo, hay gente del sector privado que no está trabajando y ve que los funcionarios públicos, por ejemplo, trabajan y se van 2 veces a la semana a trabajar y siguen cobrando el sueldo íntegro y todos los subsidios que vienen van para financiar ese gasto. Y sin embargo, ellos cuando van al banco a pedir créditos para sostenerse, no le dan o le ponen miles de excusas para no otorgar, ¿verdad? Y en el discurso del gobierno dice, nosotros pedimos 1.600 millones de dólares para ayudarles a ustedes, pero ese dinero nunca llega a la gente más golpeada, que son los empresarios pequeños y medianos, ¿verdad? Y ahora que mencionás los gestos políticos que hubo en la pandemia, ¿existió algún otro gesto como una rebaja fiscal, una rebaja en los salarios públicos o simplemente se dieron ayudas fiscales? Nada, se pidieron 1.600 millones para la crisis, de los cuales se envió, yo creo que habrá sido, qué sé yo, 45 millones de dólares para subsidios, ¿verdad? Que son 500.000 guaraníes, que sería ni la mitad del sueldo mínimo, un cuarto del sueldo mínimo en Paraguay, que se envió en 2 pagos, ¿verdad? Cada mes se mandaba a la gente con escasos recursos 500.000 guaraníes para que compren cosas de primera necesidad, pero eso se te acaba en una familia promedio que son de 4 o 5 integrantes, se te acaba en 2 días, esos 500.000. Entonces la gente que tenía algo daba, o qué sé yo, el fideo y hacían ollas populares entre la comunidad y se le ayudaba a los más
a los más carenciados, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió al inicio y sigue sosteniéndose, pero ya la gente, ahora se armó una campaña que se llama Shekoerai, que en guaraní sería estamos hartos o estoy harto, y la gente ya empieza a reclamarle al gobierno más acciones, menos discursos, y eso es lo que para mí es de alguna manera peligroso, porque la gente va a salir y, y va a empezar a romper cosas. Eh, Realmente ahora, por ejemplo, mirando los medios de televisión, los asaltos empiezan a aumentar, hay gente jóvenes que entran a las casas y empiezan a robar eh, las viviendas. O sea, ahora se siente, ahora que salimos otra vez se siente un poco más la inseguridad, ¿verdad? Cuando estábamos todos encerrados, prácticamente lo que veíamos en los medios nomás era lo que conocíamos del mundo exterior, ¿verdad? Pero hoy sí se siente un poco más la inseguridad, ¿verdad? Eso para mí es peligroso porque hay un hastío de la gente y también, aparte que vos no tenés dinero, viene un ladrón y te roba tus bienes, te genera más rabia y querés salir a pegarle a todo el mundo. O sea, eso es lo que yo veo más o menos reflejado en la opinión de la gente, ¿verdad? Bueno, acá mencionaban los funcionarios públicos que esperaban un pico también de violencia cuando se flexibilice la cuarentena como algo esperable. Drojas LL dice, de los 1.600 gran parte fue para el funcionamiento del Estado. Sí, así mismo. Y, y Ana Paola Sosa, Ciudad del Este, ciudad de frontera que vive, que vive del comercio con Brasil, pide que se abran pronto las fronteras. Eso es muy cierto, hay muchas ciudades que viven del comercio, del turismo y se vieron totalmente golpeadas. ¿Ustedes lo Claro, pudieron sentir en otros aspectos? sí, 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 sí. Todas las ciudades fronterizas prácticamente están moribundas porque viven exclusivamente del comercio. Hay una ciudad que está hacia el sur, limítrofe con Argentina, que es Alberdi, y que ellos prácticamente, hoy es una ciudad fantasma porque ellos vivían exclusivamente del comercio con la Argentina, ¿verdad? Y hoy están así, productividad cero. Incluso hubo propuestas de ir al campo y que nos volvamos agricultores y hagamos nuestras huertas, pero si vos lees cómo es el proceso de la agricultura, te va a decir que nosotros, los que somos citadinos, nos va a costar un montón ser agricultores, ¿verdad? Y cada vez que la gente dice eso, yo me acuerdo de los proyectos soviéticos de los chinos, ¿verdad? Comunistas chinos, de agarrarle a los poetas, a los profesores y hacerle agricultores y se morían de hambre porque no sabían cómo se produce en el campo, ¿verdad? Entonces, más o menos, era una alternativa que empezó a aflorar, pero nadie se fue al campo. O sea, todos nos quedamos, nos quedamos en la ciudad, ¿verdad? Pero hay gente que se arriesga seguramente y se juega, pero son muy pocos. Nosotros vivimos del comercio y del libre mercado. O sea, a lo que voy es que el discurso liberal para mí tiene éxito en el sentido de que, viste, o sea, eras feliz con el libre mercado cuando podías comprar, cuando podías trabajar, cuando podías salir a divertirte, usar tu tiempo como querías, y ahora estás valorando eso, ¿verdad? O sea, la pandemia nos enseñó eso, que el mundo libre es un mundo feliz. El mundo totalitario es este, ¿verdad? El encierro, la paranoia, el miedo, el control estatal brutal contra la gente. Imagínate que había cosas ridículas, por ejemplo, acá que, no sé, a una cuadra estaban jugando vóley entre 30 tipos, pasaba la policía y no hacía nada, pero te ibas vos con tu autito y estaba tu pareja al lado y porque no pueden ser dos en el auto, tienen que multa, 8 palos, 8 millones de guaraníes, tenías que poner ahí en la fiscalía para poder recuperar tu vehículo. O sea, hay, sí, habiendo arbitrariedades, pero ahora con menos intensidad sobre cuestiones que son totalmente ilegales, ¿verdad? Y contradictorias por sobre todo. Y ahora en este nuevo panorama del autoritarismo, del afloramiento de las intenciones autoritarias, ¿cuál crees que es el rol de las redes liberales en toda esta estructura política y cómo crees que debemos actuar los grupos liberales, los que difundimos las libertades del individuo? Yo creo que tenemos que ver a largo, mediano y corto plazo. Ahora en corto plazo es salir y pararnos, y si podemos manifestarnos, si podemos adherirnos
a exigir mayores libertades, mayores condiciones para volver a desempeñar nuestras vidas como antes, eh, hacerlo, ¿verdad? Pero también a la par armar grupos políticos, qué sé yo, que ya tengan una trayectoria hecha y Parece que se cortó. Ahí está. puedan conducir esa energía y yo creo que las redes, así como las fundaciones, eh, tendríamos que volver a repensar, o sea, volver a lo nuevo, iniciar siempre el proceso de esto es liberalismo, el liberalismo busca esto, educarle a la gente, contestar el discurso oficial, buscar ocupar lugares en los medios de prensa, buscar ocupar lugares en las universidades, en las escuelas, en los lugares de cultura. O sea, tenemos que empezar a hacer eso, ¿verdad? No quedarnos quietos siempre en el foro en donde estamos todos los mismos de siempre, hace 20 años nos conocemos ya, y dejamos esos espacios a los otros grupos que, que plantean cosas que no nos sirven, ¿verdad? Y las plantean como si fuesen las respuestas a los problemas que nunca se solucionaron, ¿verdad? Y yo creo que hay que plantarse y tener ese, ¿cómo se dice? Esa seguridad de que nosotros estamos haciendo lo correcto, que estamos a favor de nuestros, eh, de los ciudadanos, de los individuos, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Porque lo que yo no veo es que estemos en las universidades, que nos reproduzcamos en los medios de prensa, que, y cuando llegamos al poder, como actores políticos, nos encontramos sin equipo, sin grupos que nos apoyen, que nos sostengan y que nos ayuden a llevar adelante nuestros planes, ¿verdad? Eh, Te pongo un ejemplo, o sea, en Paraguay tenemos el Partido Liberal, pero siempre se llega con ideas populistas, o por lo menos se consiguen votos, con promesas medio populistas, ¿verdad? Y tampoco no podemos hacerlo porque si llega un solo líder, qué sé yo, es diputado, tenemos la posibilidad de que se corrompa en el camino y se adhiera a las corrientes más fuertes, ¿verdad? O sea, ese es el gran riesgo que tenemos nosotros los liberales si no formamos una plataforma sólida. Y para eso necesitamos el apoyo de todos nosotros, sea Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, en Uruguay vemos un presidente que tiene un equipo político sólido, pero después de mucho tiempo de trabajarlo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener esa constancia, ¿verdad? Porque, seamos sinceros, los liberales nos juntamos entre cuatro y tenemos cuatro opiniones sobre un mismo tema, a veces. Entonces, tenemos que consensuar, no digo en el sentido de una idea fija, sino de una idea sensata y que vaya siempre a favor de las libertades, ¿verdad? Eso es particularmente lo que yo creo. O sea, sería ahora las fundaciones, capacitarnos, darnos a conocer, formar jóvenes, nuevos líderes. Posteriormente esos líderes vayan a los medios de prensa, vayan a las universidades, sean docentes, sean formadores de opinión, salgan a retrucar las otras ideas, convenzan. Y después de eso armar una plataforma política de poder, vamos a decir, de gobierno, y llegar con eso a cambiar lo que está mal, ¿verdad? En nuestros países. Ahora una pregunta, ¿no creéis que en el ambiente liberal hay como que se es muy apresurado, se quiere que los cambios sean ya, el día de mañana, y no se Sí, busca construir espacios políticos sólidos, estables? sí, Yo creo que es un problema que se extiende y nos terminan comiendo otros grupos políticos así, mucho más sólidos. sí mismo. Prácticamente eso. Nosotros no terminamos de construir nuestras plataformas, nuestras redes, y como decís, al final vienen grupos más sólidos con eslogans, y un eslogan nos tumba así de una, ¿verdad? Ese es el problema que yo veo para nuestro
futuro. O sea, Ese es el a ver, problema de, ese es el a problema lo de que, predicar la responsabilidad individual. claro, pero fíjate, yo veo con buenos ojos lo siguiente. Hay gente, por ejemplo, que fue formada, que son grandes teóricos del derecho, por lo menos en lo que es mi campo, el derecho penal y constitucional en Paraguay, que no son liberales políticos ni están afiliados al partido, pero vos les escuchás a ellos hablando sobre lo que saben y hablan el liberalismo, ¿verdad? El derecho penal garantista en Paraguay y te hablan de liberalismo, te hablan de derechos individuales, de derechos civiles, ¿verdad? Que tenemos nosotros los ciudadanos y, pero no sé, o sea, podrían bien representarnos, no sé, hablar y construir algo más sólido con esa gente, porque los conceptos están, la gente tiene una noción de lo que está bien y lo que está mal, pero me falta esa sustancia, esa raíz que sostenga toda la estructura, ¿verdad? Creo que, creo que hay que volver a la filosofía y partir de ahí construyendo nosotros mismos eso, ¿verdad? Organizacionalmente. Estamos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Me gustaría, antes de que se termine esta charla, hacerte una pregunta más, que Sí, sería, decime. ¿cuáles fueron los tres libros que a vos te marcaron, te gustaría recomendarle a la gente? Eh, a ver, El futuro de la libertad sería para mí el primer libro que leí de liberalismo de Karl Hermann Flach. Después estaría La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper. Y un tercer libro sería, estamos hablando de política, no es literatura. Eh, Ojo, en otros ciclos han recomendado literatura también. claro, claro, porque para mí, o sea, un libro que por ejemplo me gustó bastante fue eh, este libro de, ¿cómo se llama? Ahora, a mí lo mismo no me viene a la cabeza, pero esos dos libros te recomendaría ahora, ¿verdad? El tercero, tendría que pensarlo, pues son varios libros y el tercer puesto queda en un empate masivo, ¿verdad? Te estaría diciendo 5 libros por ahí, ¿verdad? Es difícil, totalmente. Muchísimas gracias, Pero Juan Carlos. ¿Mm? no, no, a vos, gracias por la entrevista y a toda la gente que se prendió al vivo. Mira, hoy por ejemplo es el Día de la Paz del Chaco, así que es feriado en Paraguay, mañana es sábado y me sorprende que haya gente así que esté pendiente de esto, de estas charlas y realmente es satisfactorio ver que la gente se sume a todo esto, ¿verdad? O sea, no es fácil, es un camino difícil y bueno, ponerle onda a lo que hacemos y hacer que los jóvenes tengan esperanza en el futuro, ¿verdad? Te pregunto si tienen algún evento en la cartelera de la fundación, así podemos hacer un poco de propaganda para que Sí, se puedan sí, sí, sumar. sí, tenemos una charla que empezamos la semana que viene, coorganizada con la Fundación Naumann y la Fundación Fernando de la Mora, que son 5 módulos de charlas, de unos pequeños cursos, ¿verdad? Que empiezan la semana que viene y son 4 módulos, 5 módulos quiero decir. Así que se pueden prender a la página de la Fundación, Fundación Gustavo González en Instagram, Fundación Gustavo González en Twitter y estamos también en Facebook. Para los que quieran conocer más de nuestras actividades y, y adherirse, va a estar muy bueno el ciclo, los charlistas son de primer nivel y la verdad que justamente estamos hablando con Diego, con Diego y Ana Paola y Gabriel, que la gente se prendió bastante. Tenemos más de 300 inscriptos, ¿verdad? Que es mucho para sumarse a los cursos, ¿verdad? Acá Diego Rojas comenta que el título es Curso de Introducción al Liberalismo, si no me Sí, equivoco,
así que lo pueden encontrar en su página. Aprovecho el espacio Sí, también para hacer propaganda para el club. Nos pueden está encontrar bien. como el Club de la Libertad en Google, van a encontrar nuestra página. En Instagram nos están viendo, Twitter, buscan como el Club de la Libertad. Muchísimas gracias a todos por sumarse, muchas gracias Juan Carlos y gracias a la Fundación por hacer eventos conjuntos como en otras veces y espero que podamos volver a trabajar. Nos estamos viendo. Igualmente, hasta luego.